Buenas noches, amigos. Les saluda el licenciado Eduardo Blanco, consultor, auditor y asesor de la firma de auditoría Blanco Auditores, Consultores y Asesores, CEPROF S.A.D.C.B. y BHY Auditores y Consultores. Hoy voy a dictar la conferencia sobre la NIA 500, Evidencia de Auditoría. Esta norma internacional explica lo que debe de constituir la evidencia de una auditoría de estados financieros y trata de la responsabilidad que tiene el auditor al diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para poder obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permita alcanzar las conclusiones razonables en las que basar la opinión. Quiere decir que la evidencia, para que sea suficiente y adecuada, escriban, les dictaré la siguiente fórmula. Es igual a la evidencia primaria más la evidencia corroborativa. La evidencia primaria es que también se le conoce con el nombre de la evidencia primaria, se le denomina también pruebas de transacciones o también conocida como pruebas de control interno. A eso se le denomina evidencia primaria. Recordemos que la evidencia primaria lo que nos va a generar como auditores es lo que se le denomina fortalezas del sistema de control interno o áreas de alto riesgo. La sumatoria de las conclusiones que el auditor ha obtenido como resultado del estudio y evaluación del sistema de control interno es lo que al auditor se le forma en su mente lo que se le denomina base razonable. La base razonable no es más que el fortalecimiento o la debilidad en la estructura del control interno. Quiere decir que la evidencia primaria el auditor la va a obtener mediante la siguiente descomposición de las pruebas o procedimientos de auditoría que él aplicará en el examen del sistema de control interno. Ejemplo, debe de planificar el área que pretende examinar del segmento correspondiente. Luego debe de diseñar un programa de auditoría a la medida. Y 3, debe de establecer un método que le permita poder obtener la razonabilidad de la estructura del nivel de control interno. Este método puede ser el cuestionario, la narrativa, el flujograma o una combinación de estos tres métodos. Al pasar este método al cliente, va a obtener lo que se le identifica fortalezas o debilidades. Las debilidades se van a convertir en áreas de alto riesgo. Y además el auditor debe de documentar la auditoría examinando los atributos del sistema de control interno a nivel del riesgo aceptable. Quiere decir que si el auditor examinó, por ejemplo, 10 atributos del área X, esos 10 atributos, ¿cuántos de los atributos le salieron adversos o negativos? A eso se le denomina riesgo. Dividan lo negativo entre el 100% de los atributos examinados y les surge el nivel de riesgo aceptable o el nivel de riesgo no aceptable. Si el nivel de riesgo es menor que el riesgo aceptable, el auditor solo le da seguimiento y se lo comunica a la gerencia a través de la carta correspondiente. Pero si el nivel de riesgo es mayor al nivel de riesgo aceptable,
el auditor deberá de evaluar la naturaleza del riesgo en relación a su opinión, la cual puede ser adversa, sujeta a o excepto por, o una abstención de opinión. En pocas palabras, quiere decir que la evidencia primaria le permite al auditor poder obtener como parámetro de medición cómo saldrán los estados financieros. Luego pasamos a la evidencia corroborativa. La evidencia corroborativa no es más que las pruebas de validación de saldos o pruebas de saldos finales o pruebas sustantivas. Y las pruebas sustantivas, el auditor las pasa de la siguiente manera. Debe elaborar una HT por los activos, hoja de trabajo, una HT por los pasivos y patrimonio, una HT 2, 3 por las cuentas de resultado, una HT 4 por el estado patrimonial, una HT 5 por el estado de flujos de efectivo y una HT 6 por las notas y políticas contables. Por lo tanto, el auditor deberá de pasar a la siguiente fase, que se denominan las cédulas sumarias. Posteriormente tiene que pasar a las cédulas de detalle y luego pasa a las cédulas analíticas, en donde el auditor concluye, ¿cumplió con la base o no cumplió con la base? ¿Cuál es la base? Me dirá usted, la NIF versión completa o la NIF Pymes, teniendo presente 9 atributos de control interno que el auditor en esta área debe de medir en las pruebas de validación de saldos o pruebas corroborativas. 1. El reconocimiento. 2. La medición inicial. 3. La medición posterior. 4. Las estimaciones. 5. Las técnicas. 6. El método. 7. Las fórmulas. 8. La técnica que utilizó para poder determinar el costo. Y la otra es cualquier otro procedimiento que la gerencia haya estipulado para poder distribuir algún gasto. Y por último, otros. El auditor, como resultado de las pruebas de validación de saldo, concluye si cumplió o no cumplió con la base para preparar las cifras contenidas en los estados financieros. Esto le permite al auditor sumar los resultados obtenidos como las pruebas de control interno. A esto se le llamaba anteriormente base razonable, más la prueba de validación sobre el cumplimiento de la base, sumo y me da la opinión. Por lo tanto, el auditor tiene como objetivo es diseñar y aplicar los procedimientos de auditoría de forma que le permita poder obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder obtener conclusiones adecuadas, razonables, en las que va a basar su opinión. En conclusión, la evidencia de la auditoría es el resultado de las competencias profesionales del auditor. Si el auditor no conoce la base, pregunta, ¿qué va a obtener? Por lo tanto, un gran reto profesional por parte del auditor. Debe de conocer las NIF Pymes y la NIF versión completa en sus ediciones 2019 y edición 2015, que entró en vigencia a partir del 1 de julio del 2019. Por favor, y una gran sugerencia, todo auditor debe de dominar la base que el cliente utilizó para poder examinar y poder concluir que la evidencia es suficiente y adecuada. Suficiente, sinónimo de cantidad; adecuada, sinónimo de calidad. En conclusión, si te gustó, aprieta la campanita y suscríbete a mi canal
para recibir todos los seminarios relacionados con la auditoría, el mundo de los negocios y las NIF para las pymes y versión completa. Saludos y gracias. Cuídense mucho.